Ahora pasemos a hablar sobre las consecuencias de la revolución industrial sobre el papel de la mujer. Bueno, durante la revolución industrial, las mujeres fueron la columna vertebral de las fábricas textiles, trabajando en condiciones brutales por salarios hasta un 50% más bajo que de los hombres, como documenta Humphreys en el 2010. Engels ya denunció en 1845 como además cargaban con el trabajo doméstico no remunerado. Hoy, 200 años después, la OIT reporta que las mujeres siguen ganando un 20% menos que los hombres a nivel global. Esta injusticia no es casualidad, es el legado de un sistema que desde el siglo XIX ha subvalorado el trabajo femenino. La equidad salarial no es solo justicia histórica, es una deuda pendiente del capitalismo moderno. Ya es hora de cambiarlo. Ahora pasemos a hablar sobre el tema la mujer y las revoluciones liberales. Durante las revoluciones liberales, las mujeres fueron protagonistas invisibles. Figuras como Olimpe de Geos, quien en 1791 exigió igualdad en la Declaración de los Derechos de la Mujer, enfrentaron represión. Aunque impulsaron ideas ilustradas y clubes y salones, los nuevos estados las excluyeron del voto y lo público. Hoy esa deuda persiste. En 2023, solo el 26% de los parlamentarios globales son mujeres, según Global Gender Gap Report. La lucha por la equidad política sigue siendo, como señaló Joan Scott, un paradigma por transformar. Ahora ya les hablaré sobre el rol de la mujer burguesa en el siglo XIX. Durante el siglo XIX, la mujer burguesa fue confinada al rol del ángel del hogar, un constructo social que le asignaba exclusivamente las labores domésticas y el cuidado familiar. García 2022. Este modelo fue sistemáticamente reforzado por instituciones claves. La Iglesia Católica promovía sermones sobre la naturaleza maternal femenina, mientras las escuelas implementaban currículos diferenciados por género, limitando a las mujeres a asignaturas como costura y economía doméstica. Hernández 2022. Un ejemplo concreto fue la prohibición del acceso femenino a universidades como Cambridge hasta 1869, Smith 2019, política que institucionalizó su exclusión del conocimiento académico y la esfera pública. Sin embargo, esta construcción ideológica trascendió el siglo XIX. Según el Feminista 2021, el 76% de la publicidad de productos de limpieza sigue protagonizado por mujeres, perpetuando el estereotipo de rol doméstico femenino. Más grave aún, como revela el INEI 2023, el 34% de las mujeres peruanas reduce su jornada laboral para asumir cuidados familiares no remunerados, demostrando cómo estos patrones históricos continúan limitando su autonomía económica. Esta continuidad evidencia que la división pública-privada decimonónica aún estructura desigualdades contemporáneas, exigiendo políticas que deconstruyan estos legados patriarcales. Durante los siglos XVIII y XIX, la educación femenina fue diseñada para reforzar los roles de género patriarcales, como demuestra Rucalcaba en 1999. Las mujeres recibían instrucciones centradas en labores domésticas y moral religiosa, mientras los varones accedían a universidades. Un caso paradigmático fue la prohibición del ingreso femenino a instituciones como Cambridge hasta 1869, según Smith, política que reflejaba la concepción de que el conocimiento académico era exclusivamente masculino. No obstante, esta alfabetización básica, impartida incluso en conventos para la élite, permitió a algunas mujeres como la ilustrada española Concepción Arenal, quien asistió a clases universitarias disfrazada de hombre, desarrollar herramientas para cuestionar su exclusión. Esta herencia educativa sexista persiste hoy, aunque la UNESCO 2023 reporte que el 90% de las mujeres globales están alfabetizadas, en países como Afganistán solo el 37% de las adolescentes pueden leer. Además, en Perú, el INI 2023 revela que las mujeres dedican 26 horas semanales a trabajos no remunerados.
versus 12 horas de los hombres, limitando su acceso a educación continua. Estos datos evidencian que la división entre saberes prácticos femeninos y conocimientos académicos masculinos están instaurados en el siglo XIX, aún condicionan las oportunidades educativas de las mujeres. Desde mediados del siglo XIX, las mujeres se involucraron activamente en movimientos sociales como el obrero y el abolicionista, donde exigían no solo mejores condiciones laborales, sino también participación política activa. Un ejemplo paradigmático fue la Declaración de Seneca Falls, donde Elizabeth Cady Stanton exigió el derecho al voto femenino, criticando que las mujeres pagaban impuestos sin representación. Paralelamente, en Reino Unido, el movimiento sufragista, liderado por Emmeline Pankhurst, denunciaba cómo las leyes victorianas les negaban derechos básicos como la custodia de sus hijos. Hoy estas luchas tienen eco. El 25 de abril de 2025, 50.000 mujeres marcharon en Lima exigiendo paridad política, pues pese a los avances solo ocupan el 27% de escaños parlamentarios. Esta continuidad evidencia que las demandas del siglo XIX de igualdad jurídica y participación siguen vigentes, demostrando que la exclusión sistemática requiere cambios estructurales urgentes. A finales del siglo XIX, el movimiento sufragista, cuyas estrategias iban desde acciones legales hasta huelgas de hambre, logró hitos trascendentales. Nueva Zelanda, en 1893, se convirtió en el primer país en reconocer el sufragio femenino, seguido por Finlandia, Reino Unido, donde el rol de las mujeres en la Primera Guerra Mundial aceleró reformas. Sin embargo, como señalan Ule Gutiérrez y Marilio Loardo, estas victorias fueron parciales en muchos casos. El voto se limitó a mujeres de cierta clase o edad, perpetuando exclusiones. Hoy, 132 años después, los datos de la ONU Mujeres revelan que solo el 27.2% de los escaños parlamentarios globales son ocupados por mujeres, demostrando que la visión original de igualdad política sigue incumplida. Esta brecha evidencia que pese a los avances jurídicos persisten estructuras patriarcales que requieren, al igual que en el siglo XIX, activismos innovadores y políticas afirmativas. Ahora pasemos a la conclusión. La historia nos grita una verdad incómoda. En pleno 2025, mientras 50.000 mujeres peruanas exigen paridad política, según el comercio, solo el 27% de los parlamentos globales son ocupados por mujeres, según la ONU de Mujeres. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque arrastramos los lastres del siglo XIX. Fuimos mano de obra barata en fábricas según Humphreys, pero también ángeles encerradas en el hogar según García. Hoy como ayer, la igualdad legal no basta. La publicidad que cosifica es feminista y los cuidados no pagados según INEI siguen siendo muros invisibles. Pero hay esperanza. El siglo XIX nos silenció. El XXI será el siglo en que la calle, las leyes y la historia nos den la voz. El futuro se escribe con hechos, no con promesas. Gracias.